La deuxième dimension, La segunda dimensión c'est la plénitude du Saint-Esprit. es la plenitud del Espíritu Santo. Tu dois travailler Tienes que trabajar pour que la plénitude para que la plenitud du Saint-Esprit soit conservée en toi. del Espíritu Santo permanezca en ti. Il y a beaucoup de prédicateurs Hay muchos beaucoup de predicadores, frères muchos hermanos qui aiment Dieu que sincèrement, aman a Dios de todo corazón, qui ont le que Saint-Esprit, tienen el Espíritu mais ils ont Santo, perdu la plénitude du pero Saint-Esprit. ya hace el tiempo que perdieron la plenitud del Espíritu Santo. Tu dois te battre Tienes que pelear par la vie de prière por la vida de pour oración conserver la plénitude du para Saint-Esprit. conservar la plenitud del Espíritu Santo. La plénitude du La Saint-Esprit plenitud del Espíritu Santo nous rend sensibles aux voix de Dieu. nos hace sensible a las voces de Dios. ¿Me escuchas? La plénitude du La Saint-Esprit plenitud del Espíritu Santo déclenche certains dons inicia unos dones entre nosotros, en nous. en nosotros. Si tu es rempli du Si Saint-Esprit, estás lleno del Espíritu Santo, certains dons spirituels unos dones espirituales peuvent commencer à s'opérer. pueden empezar a manifestarse Et en ces ti. dons-là Y estos ne dones peuvent s'opérer quand tu as seulement la plénitude. no se pueden manifestar solamente cuando hay el Espíritu Santo. C'est comme ça que tu verras dans les actes des apôtres De este modo que verán los hechos de los apóstoles, les expressions. hay expresiones. La Bible dit Paul, Dijo la Biblia, Pablo, rempli du Saint-Esprit, lleno del Espíritu Santo, fixa les regards sur le miró monsieur sobre un discapacitado et il dit, y soltó la parce qu'il palabra. était rempli du Porque Saint-Esprit, Pablo era et primeramente les dons lleno del étaient Espíritu capables Santo d'opérer. y sus dones empezó a obrar. Pierre, Pedro, rempli du Saint-Esprit, lleno del Espíritu il Santo, regarde le paralytique, mira al paralítico il dit, regarde-moi, y dije, mírame a mí, je n'ai ni or ni no argent, tengo oro, no tengo dinero, mais plata, j'ai quelque pero chose. tengo algo. J'ai tes jambes dans ma bouche. Tengo tus piernas en mi boca. J'ai tes jambes dans ma bouche. Tengo tus piernas en mi Je boca. peux te les donner. Te las puedo Ce entregar. que j'ai, Lo que tengo, c'est tes jambes. lo que tengo son tus piernas. Reçois-les. Recíbelas. Ah, le monsieur Y se el Señor se lève. levantó. Aleluya. Amén. Aleluya. Conserve la plénitude. Guarda la plenitud. Tu peux pas Tú no puedes manger comme tu veux, comer como quieras, prier moins, orar poco, tu te fâches te enfadas et tu crois conserver la y plénitude. piensas que estás conservando la plenitud. No. No. La plénitude se renouvelle. La plenitud se renueva. C'est comme une bouteille d'eau. Es como una botella de agua. Je peux l'utiliser, je bois. La puedo beber. Après quelques minutes, Y después de unos la minutos, quantité va diminuer. la cantidad va a bajar. Je vais demander qu'on rajoute. Yo voy a añadir que podamos añadir agua. C'est ça la plénitude du Es Saint-Esprit. esta la plenitud del Espíritu Elle Santo. se renouvelle Se renueva la plenitud par la vie de prière por la vida de oración constamment. constantemente. Cela veut dire Es decir, un chrétien, un cristiano, un serviteur, un siervo, quelle que soit la taille de ton ministère, poco importa el tamaño de tu ministerio, tu dois développer tienes que une desarrollar intimité spirituelle avec Dieu. una intimidad espiritual con Dios. Une grande intimité spirituelle Una avec gran Dieu. intimidad espiritual con Dios. Tu dois avoir un programme Tienes que tener un programa, de vie intime avec Dieu. una agenda de vida íntima con Dios. Même une campagne de prière También una campaña de oración personal pendant une période. durante un periodo, Pendant 3 mois, durante 3 je peux meses, commencer à prier de decir en ti mismo que voy a 3 fois orar par semaine, 3 veces al 2 día, fois par semaine, 2 veces a la pendant semana, 40 minutes, durante 40 pendant minutos, une heure, durante una hora. et une activité spirituelle permanente. Tiene que tener una actividad espiritual de manera perenne. ¿Me escuchas? Même à la maison, También en tu casa, que tout le monde sache que todo el mundo qu'il y a des sepa moments d'intimité que tienes momentos de intimidad, que tu ne négocies jamais. que nunca te aparta de esos momentos. Tes amis doivent savoir Tus amigos tienen que saberlo, que tu es un homme, que eres un une hombre, femme una mujer qui sait se retirer que sabe pour retirarse approfondir ta communion avec Dieu. para profundir tu comunión con Dios. À un certain moment, A un momento il faut que les gens ne te voient plus.
tienen que desaparecer. La gente no te tiene que ver. Pendant une période, Durante un momento, on ne te voit pas. ya no te ven la Il y a gente. certains chrétiens qui Hay- sont partout à la fois. Unos cristianos que caminan de todos lados al mismo tiempo. Ils deviennent les espèces de Saint-Esprit. Son como el Espíritu Santo. Le Les gens podemos te encontrar voient en todos même lados. quand ils n'ont pas besoin de toi. La gente te ve en toda parte. Tu dois te faire rare Tienen que llegar a ser parce que tu veux oscuro construire porque quiere une autre construir personne d'esprit en toi. una otra dimensión de persona en espíritu en ti mismo. Chaque semaine, Cada semana choisis des moments elige un momento où tu cherches Dieu donde buscas a Dios avec des prix, des sacrifices énormes. con grandes premios y sacrificios. Tu peux sortir de ta zone de confort. Puedes salir de tu casa donde te encuentras cómodo, Une vie luxueuse. donde hay lujos. Dormir par terre. Puedes ir en la En train de selva, chercher Dieu. dormir por el piso Prier buscando a Dieu. Dios, orando a Dios, Que Dieu entende ton cri. y que Dios escucha tu Il clamor, entende ta voix. que escucha tu voz Quand tout le monde dort, cuando todo el mundo está mais durmiendo, ta voix se fait entendre. pero tu voz se hace escuchar. Amén. Le monde actuel avec son développement devient aussi un piège pour l'intimité El spirituelle. mundo actual, con todo lo que vemos, la tecnología es también una trampa por el mundo espiritual. On passe beaucoup de temps. Tenemos mucho tiempo con nuestros Devant teléfonos, el teléfono. con el teléfono y On otros. passe beaucoup de temps Pasemos mucho tiempo devant les réseaux sociaux. por las redes sociales, Mais il y a moins de temps pour Dieu. pero hay poco tiempo para Dios. Et cela devient un piège. Y esto es una trampa. Tout le matin, Temprano por la mañana tard la nuit, y tarde en la tarde, on doit te retrouver là, te tienen que encontrar en train de murmurer aux oreilles de Dieu. hablando a los ojos, a los oídos de Dios. Quand quelqu'un entre dans ta chambre, Cuando alguien entre en tu il te, habitación, il te trouve à genoux, te encuentra il arrodillados referme vite la porte. y luego cierra la puerta para no il molestarte. respecte tes temps d'intimité. Te respecta tus tiempos de intimidad con Dios. Et il va honorer ta foi. Y entonces la persona va a honrar a tu fe. Le roi. Vamos Le al roi segundo. 19. Segundo de Reyes 19, por favor.